En este vídeo vamos a hablar de Adidas, pero de un enfoque diferente al habitual. No voy a deciros solamente si merece la pena este modelo que tengo aquí o los modelos que me parecen interesantes, que hay unos cuantos que me lo parecen y otros muchos también que son más que interesantes, son auténticas aberraciones que han ido haciendo, sino que vamos a hablar más de la evolución de Adidas. Vamos a ver si es una marca que sigue mereciendo la pena, pero para verlo en perspectiva tenemos que remontarnos a la historia de la marca. Tenemos que irnos al inicio y para ello tenemos que remontarnos a hace más de 100 años. Cuando los hermanos Dassler, que es como además se llamaba la marca inicialmente, que era Calzados Dassler, fundaron la marca, que era más bien un taller donde hacían zapatos, bueno, más que zapatos, calzado para hacer ejercicio, donde el enfoque principal era la funcionalidad. Ellos estaban obsesionados con hacer además zapatillas cada vez más ligeras, más funcionales para hacer deporte. De hecho, se dice que el logo en aquella época, que no eran las tres bandas, las tres rayitas que tienen hoy, sino que era una especie de escudo con un pájaro que tenía como unas zapatillas, dando a entender de alguna forma que estábamos ante unas zapatillas muy ligeras que te permitían casi como volar, ¿no? Es simbología de la época, estamos hablando del año 1924 para que os hagáis una idea. De todas formas, para que entendamos también cómo se hacían negocios en aquella época o cómo eran de diferentes las empresas, ellos fueron creciendo poco a poco, aumentando el taller, haciendo sus innovaciones, y para las Olimpiadas de 1936 Adolf Dassler, no Adolf Hitler, del que hablaré ahora también en breve, que es uno de los fundadores, no Adolf Hitler sino Adolf Dassler, repito, fue con un montón de zapatillas que habían creado a las Olimpiadas, se consiguió colar de alguna forma y llegar hasta todos los atletas y convencerles para que llevasen las zapatillas que él había creado. Y más de uno, de hecho, llevaba sus zapatillas, las Dassler en aquel entonces, como digo. De hecho, si nos fijamos en esta foto de Jesse Owens, que fue ganador de 4 medallas de oro en aquellas Olimpiadas, vemos que llevaba unas zapatillas con 2 bandas, no 3, con 2 bandas que eran además un signo de identidad, no solo de identidad sino de funcionalidad en aquel momento de la marca, que no eran 3 como digo sino que eran 2, porque buscaban justamente reforzar las partes laterales con esos tacos además que le ponían, y se quiso de hecho atribuir de esta forma el éxito que él había tenido a la funcionalidad de las zapatillas. Fue justamente antes de la competición cuando Adolf consiguió convencer a Jesse para que llevase esas zapatillas. De hecho, se dice que Adidas fue la primera marca que empezó a colaborar, bueno, en este caso más que colaborar, convencer a los deportistas para que llevasen las zapatillas, para que llevasen sus prendas, y fue la primera marca deportiva en hacerlo, en aliarse de esta forma con esas celebridades o con esas personas que tenían gran éxito en el deporte, y de esta forma incluso vincular la marca con la personalidad. Fueron ellos los pioneros en hacer esto. Estamos hablando de, como digo, pues hace bastante tiempo, 1936, para esas Olimpiadas. Después vinieron momentos más turbios para la marca porque empieza la Segunda Guerra Mundial, y de hecho se dice, cuentan al menos las leyendas o digamos los rumores, de que los dos hermanos fundadores de la marca, uno estaba a favor de la guerra, y de hecho uno va y sirve además en el frente, en la zona de Polonia, va a luchar y estaba a favor de las ideas que defendía Adolf Hitler, y por otro lado Adolf Dassler no defendía las ideas y se veía simplemente obligado, porque al final tuvieron que estar obligados, que a veces esto se la achaca a Adidas y se dice, bueno, y aquellos que quieren remover la historia y chorradas un poco de hace muchísimos años y decir, no, es que Adidas fabricaba cosas para el ejército alemán, porque en aquel momento es verdad que estuvieron obligados a hacer cosas para el ejército alemán. De hecho, ahora hablaremos también de esas zapatillas famosas que hicieron para el ejército alemán, pero no justamente para la Segunda Guerra Mundial, sino que vienen un poco después, son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se enfocaron en hacer, pues eso, ropa más militar o cualquier cosa que le pidiese el régimen, y una vez que termina la guerra, las tensiones que había entre los hermanos, por un lado con sus ideas diferentes, con la visión del negocio, hace que se separen y el otro hermano funda Puma, que además es como supuestamente le denominaban, era el mote que tenía el otro hermano, y Adolf Dassler se queda con la marca y le cambia el nombre a Adidas. Y de hecho Adidas viene de que él, aunque se llamaba Adolf, le llamaban Adi,
y Dassler. Al final, si cogemos la primera sílaba del apellido, juntamos y tenemos Adidas. No sé si esto alguna vez alguien se había planteado de dónde sale el nombre de Adidas, pero ahí lo tenéis justamente de su nombre de pila, de cómo le llamaban con la primera sílaba de su apellido. Y en ese momento además registra las 3 bandas como el logo de la marca, que en ese momento ya os digo que era funcionalidad, buscaban reforzar la parte lateral de las zapatillas y no como hoy, que es más bien algo estético que no tiene ninguna funcionalidad o prácticamente ninguna funcionalidad. Alguno podrá decir que en algún modelo todavía hacen algo de refuerzo, no lo sé, yo no creo que sea nada de funcionalidad lo que tenemos en la actualidad con esas zapatillas, pero entonces es cuando empiezan sus carreras separadas y es cuando además podemos decir que oficialmente nace Adidas con el nombre que llega hasta la actualidad. Estamos hablando del año 1949 para que os hagáis una idea, y en ese momento es cuando Adi además empieza a enfocarse, a obsesionarse con la calidad, con la funcionalidad de las zapatillas. De hecho, para el Mundial de 1954 dicen que crea él por primera vez unas zapatillas con tacos intercambiables, algo que no se había visto hasta entonces. De hecho, también durante esa época, un poco más adelante, es cuando crean las zapatillas para el ejército alemán, las Gats, las famosas Gats, que son, de hecho, seguramente las habréis visto, de hecho yo he hablado más de una vez de esas zapatillas. En la actualidad es un modelo que ellos tienen pero reconvertido, que a mí además no me gusta, han hecho con una piel como quebrada, que no me termina de convencer. Sin embargo, hay recreaciones que hacen otras marcas que son mucho más bonitas y que incluso dicen que respetan más el diseño original que los propios de Adidas hicieron, y que en la actualidad es muy difícil de encontrar, a no ser que vayamos incluso a marcas más nicho, marcas que además nos venden las zapatillas bastante caras. Pero ese modelo que hicieron a mí personalmente me parece muy bonito, muy estético, y fue un momento además, como digo, en esos años 50, 60, 70 de innovación constante de la marca, de buscar esa funcionalidad, de empezar a asociarse cada vez más con personalidades del deporte, y fueron consiguiéndolo hasta los 80, que es cuando entran en crisis la marca, muere el fundador, también lo pasa mal el heredero y también muere, y en los años 80, 87 más o menos, si no recuerdo mal ahora mismo, es cuando la marca tiene una crisis de identidad fuerte, de dirección también, necesitan una reestructuración. Ya estaban creciendo además en el mercado americano, se estaban vinculando también con muchas figuras del deporte de Estados Unidos, pero en ese punto es cuando necesitan una reestructuración, y ocurre esa reestructuración. Una empresa que al final pues es como rescatada por los inversores, entran de hecho inversores privados de una forma diferente a lo que había antes, y se crea lo que es más el Adidas de hoy. De hecho, en los años 90 es cuando tiene su apogeo y lanzan, además de todos sus modelos clásicos, que los vuelven a relanzar. Todavía en aquella época se enfocaban muchísimo en calidad, pero es que además marcan un hito cultural en aquel momento con el hip hop, con el breakdance, con todo lo que estaba de moda en aquel momento. Se vincula Adidas a algo más cultural, algo que mola más, con ese chándal de las rayitas, con la parte de Adidas Originals, que también no nace en aquel momento, pero sí se populariza más en aquel momento, con su línea pues más casual de vestir, y crea ese icono que ha llegado hasta la actualidad. Sin embargo, es a partir, os diría yo, de los años, pues de los últimos 15, 20 años, cuando la marca va decayendo poco a poco, donde se van enfocando en trasladar toda la producción fuera. De hecho, hoy no solamente se la han llevado a China, sino que ahora de China se las están llevando a Vietnam, se las están llevando más a Indonesia. De hecho, se dice que el 44% de todas las zapatillas que tenemos en la actualidad de Adidas ya no es que se hagan en China, sino que han ido trasladando China por Vietnam, han ido trasladando cada vez a países más baratos, donde la mano de obra es más barata, donde encontramos cosas como yo, las Gazelle, por ejemplo, que me compré hace poco, que tenían unos defectos enormes de fábrica que evidentemente puedes devolver, pero que al final además han ido subiendo los precios poco a poco. Se suele decir que Adidas tiene mejor calidad que Nike. De hecho, muchas veces yo, bueno, más que muchas veces, os abrí una encuesta hace tiempo donde comparábamos esto y os preguntaba, y muchos me dijisteis que para vosotros Adidas tenía mejor calidad que Nike por vuestra experiencia. Yo creo que viene más de una experiencia del pasado que de algo actual, porque al final, aunque no podemos demostrarlo, tendríamos que irnos hasta Vietnam para demostrarlo y colarnos en las fábricas, pues seguramente utilicen las mismas fábricas, los mismos talleres que usa Nike, los mismos tejidos. Es una empresa además que, quitando esas colaboraciones que ha ido sacando para intentar renovarse de alguna forma,
como con Kanye West haciendo las Jay-Z, cosas así muy futuristas, muy locas, que os podrán gustar más o menos, o esas cosas que han intentado con Stella McCartney para intentar también vincularse más al mundo del lujo, o incluso con Gucci han hecho colaboraciones que para mí eran más bien aberraciones lo que hacían, que parecían más Balenciaga que otra cosa, todo con la excusa quizá de elevar el precio, de situarse en un segmento más alto, de por ello también ir elevando cada vez más el precio de las zapatillas hasta llegar al punto actual que os diría, donde no hay una innovación real en la marca, donde lo único que se hace es repetir lo que ya había, donde los modelos, incluso los más clásicos, como decía, las Gats, es incluso difícil de encontrar algo bonito, decente, que nada más no hayan desconfigurado completamente. Se pueden encontrar las Gazelle, se pueden encontrar las Superstar, se pueden encontrar las Samba, modelos clásicos evidentemente, que no tienen, eso sí, la calidad que tenían, que si antes ya se fabricaban en China, podemos decir, pero es que ahora sí se hacen en Vietnam con además tejidos, materiales cada vez peores, que además se han sumado muchísimo a la ola de decirnos que no usamos piel, sino que usamos plásticos o piel vegana y movidas de estas, como sabéis, que al final lo único que hacen es bajar al final la calidad de los materiales con la excusa del ecologismo para intentar además incluso subir los precios. En muchas ocasiones es que han ido subiendo bastante los precios, que sí, es una marca que como es tan global y está en todas partes, al final sobre todo en sus distribuidores, no en ellos directamente, podemos encontrar todavía esas zapatillas baratitas a precios más bajos, y de hecho es justamente lo que he hecho yo con estas Gazelle. Primero lo hice con este otro modelo que os he enseñado, donde tenía estos defectos bastante importantes, y luego con este, que me parece un modelo bastante interesante para verano cuando te apetece color. He tenido bastantes pares, de hecho, de Adidas en general. Gazelle, curiosamente, no he tenido ningunas hasta hoy. Así que este modelo, que me parece bastante veraniego, me parece más con este toque de color que a veces a mí también me apetece llevar algo diferente, con un poco más de colorido, aunque están fabricadas, en este caso, en Indonesia. De hecho, las Leblanc que tengo, que también nos gustan mucho, están fabricadas en Vietnam, como ya os decía, casi todos los modelos de Adidas. Y es un poco la pena que me da Adidas de que ha ido perdiendo ese saber hacer que tenían, o esa calidad, esa fama de calidad, porque el saber hacer podríamos decir, bueno, que al final lo pueden mantener porque siguen haciendo lo que hacían, pero no hay una innovación real, una evolución de marca, y al final se queda algo estancado desde mi punto de vista, algo que le falta al Alma y que lo único que va a hacer es intentar vivir del prestigio que ha ido generando, que ha ido teniendo, intentando reconvertirse como mucho en esos toques de lujo, como decía, o intentar hacer esas aberraciones que desde mi punto de vista así es lo que son completamente. Estas zapatillas compradas, eso sí, a unos 50 euros, sí pueden estar bien, pero no los 120 que te pueden pedir. Otra cosa es ya que defendamos o no la fabricación que tienen, que no me parece para nada defendible, algo que está hecho en Indonesia. Como digo, nosotros por ejemplo sabéis que fabricamos nuestras zapatillas en Elche, en España, y si no el modelo Barefoot en Portugal, también por cercanía, por apoyar la fabricación local, y tienen que tener un precio acorde. De hecho, nuestro precio antes de rebajas de este modelo es más bajo que el de ellos. O sea, para mí es un auténtico robo comprarles esto por unos 120, 110 euros, porque no lo merecen, no merecen la pena para nada. Si ya en rebajas, en los outlets que tienen, que se pueden encontrar en muchos lados, entonces sí, pueden estar bien. Algún modelo, como digo, que se puede salvar si estáis buscando algo más clásico, algo que lleva durante bastantes años, pero si queremos algo más, va a ser complicado encontrarlo en Adidas. Al menos esta es mi opinión, mi punto de vista, mi experiencia, y ya os contaré cómo evolucionan estas. Y nada más, dejadme también vosotros vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.